auxiliar que tiene como dos objetivos importantes, que es hablar sobre los asuntos administrativos, técnicamente como evaluaciones, y un repaso sobre principios de sistemas eléctricos. ¿Ya? Si tienen cualquier duda, em, me pueden interrumpir a lo largo como de la clase. Si es que alguno quiere activar su cámara, también serviría. Más que nada por el tema de para saber si me están, como si se está entendiendo o no. Y si no quieren activar su cámara, traten de hacer todas las consultas con micrófono abierto. No, no voy a mutear a nadie en caso de. Y en caso de que, igual, si es que yo no sé algo, está el Dylan y el Emilio para contestar alguna consulta. Y si ninguno de los tres puede responder la consulta, vamos a publicarla en un curso después. ¿Ya? Entonces, tenemos primero los asuntos administrativos. Ya los datos del curso igual, esto es como un repaso del profe. Igual es importante el correo del profe, mi correo y los correos de los cabros, para que podamos hacer todas las consultas si es que quieren por ahí, pero siempre es preferible que utilicen los cursos. ¿Ya? La auxiliar, en forma online, va a quedar los miércoles de 12 a 2. La idea es poder hacer un break como a los 40, 45 minutos de la clase, para que no sean tan extensas, tan brígidas las clases. Pero igual entiendo que la votación era de 12 a 1:30, así que igual ustedes me comentan cuál modalidad como les decía. El horario de auxiliar va a quedar de 12 a 2. Si es que alguno tiene choque, igual las clases se van a grabar y van a poder hacer sus consultas después, pero igual es súper conveniente que estén presentes en la auxiliar para que puedan resolver todas sus dudas como en vivo. El curso igual va a haber varios temas importantes como mercado eléctrico, máquinas eléctricas posiblemente, energía eólica, energía solar, hidroeléctrica y a partir de biomasa. ¿Ya? Igual van a ver los principios de algunas otras, pero estas son las principales. ¿Ya? Las fechas. Ya desarrollamos una agenda con todas las evaluaciones que van a poder ver aquí igual. Algunas se entregan el 29 de abril, otras el 13 de mayo. Igual se las voy a subir y también van a estar acá en la auxiliar para que puedan revisarla y estar como estar al tanto de cuándo va a ser el control, por ejemplo. Se fijó el control para la semana 10, el miércoles 3 de junio, posiblemente de horario de auxiliar, pero esa semana va a ser, ¿ya? La entrega del proyecto va a ser en semana 12 y las presentaciones van a ser en semana 13. Se va a ocupar la cátedra y el auxiliar. Oye, disculpa, Dime. vamos a una pregunta. ¿Te puedo devolver una atrás? Sí, dale. O sea, la diapositiva, la anterior, a la que Ya la estamos anterior, viendo. la primera. Dale. Sí, pero la de la anterior a esa. Ya, antes de la fecha. Ya. ¿Esa? Esa. Ya. No, la siguiente. Es que parece que tal vez está un poco lagueado porque como que Ya. Tranqui. Ya. esa es la que digo yo. Ya, Dice bacán. que hoy supuestamente como que sale entrega proyecto uno, subida Sí, tarea uno. nosotros le vamos a subir, a la izquierda en evaluaciones sale la entrega, que es la fecha donde ustedes entregan el proyecto, y a la derecha está la subida, que es cuando nosotros les vamos a subir como los enunciados del proyecto, los enunciados de la tarea, de las tareas. Ah, ya. Ya, ¿Se cacha? entonces es como que ahí nos van a dar como la información de lo que tenemos que hacer, no es como que tengamos que subir algo. Claro, sí, 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 sorry. Sí, igual le quería. Ya vale. Puede llegar a confundir, pero significa eso, que nosotros le vamos a subir el enunciado del proyecto hoy día. De hecho, está listo y en verdad hay que cambiarle muy pocas cosas. Ya lo revisó el profe, así que hoy día a las 12 se lo subimos. Ya. Con respecto al proyecto 1, va a ser sobre la utilización de exploradores de energías renovables, tanto el explorador solar como el explorador eólico. Estas dos herramientas son súper importantes para los desarrollos de los proyectos
que de los proyectos que el profe le habló, que ustedes van a evaluar un proyecto de energía renovable y se va a realizar en grupos de 2 personas. ¿Ya? La exigencia que se podría decir es que son 2 personas que pertenezcan a distintas carreras. La idea es poder hacer grupos multidisciplinarios para darle distintos enfoques también a los análisis. ¿Ya? Va a ser, la entrega de este proyecto es un informe breve y se entrega el miércoles 29 de abril. El proyecto 2, que es el proyecto más grande que o sea, el proyecto grande del curso, es una evaluación de proyectos de energía renovable que se va a poder elegir el tipo de proyecto que se quiere analizar. El grupo se van a realizar en grupos de 3 personas y este va a tener una entrega de informe y una presentación. La duración de la presentación va a ser de 15 minutos, más 5 minutos de pregunta. ¿Ya? Las presentaciones, aquí salía, claro, tengo que cambiar esto, la semana 13 y 14, pero eso es si es que no se alcanza a hacer todas las presentaciones en la semana 13. ¿Ya? Y el miércoles 17 de julio se va a hacer la entrega del informe. Ya, en evaluaciones está la tarea 1, que las tareas van a reemplazar los laboratorios Disculpa. que le habíamos comentado al principio del semestre. ¿Alguien habló? Yo, Dale. la entrega el 17 de junio o de julio. Miércoles 17 de julio, si es que no transcribí mal. Sí, transcribí mal. Sí, era 17 de junio. Sorry. Vale, ok. Dale. 17 de junio el proyecto 2. Buena acotación. Gracias. Eso. ¿Se acuerdan que nosotros íbamos a realizar el laboratorio en los proyectos? O sea, en el... Gabo, Dime. mira, María José pregunta si es estrictamente necesario de las distintas especialidades, que sean de distintas especialidades. Si podéis comentar un poquito más de eso. Como que, claro, si es que no dan los cupos, no hay cómo hacerlo, pero lo ideal es que Claro, sean... la ideal es que la mayoría del curso esté con este tipo de modalidad, pero obviamente si ya, por ejemplo, se acabaron las parejas con las distintos como carreras, eh, no va a quedar otra, pero del equilibrio del curso, uno puede ver la caracterización del curso, van a alcanzar a ser parejas de distintas carreras. Hay harta variedad. Algunos están en plan común, entonces eso igual podría, o aún están en plan común. Entonces, sí es una necesidad, pero obviamente si ya al final de todo hicieron ya su grupo y por alguna casualidad no, solamente quedan 2 personas de la misma carrera, no se va como a penalizar o algo así. ¿Ya? Claro, es Bueno, como por si acaso si es que se logra para tratar de como que se vayan ayudando, no sé, por unos que sean eléctricos, que sean industriales, que sean en plan común, que se vayan apoyando y que salgan mejores cosas, pero si acaso no se puede, igual, pues, pero traten de hacerlo de parejas diferentes, o sea, distintas carreras, de carreras diferentes. Eso. claro. Sí, además también sirve como, o sea, es importante la multidisciplinariedad, creo que se llama. Bueno, la cuestión de trabajar con distintos enfoques o distintas personas de distintas carreras que al final en su carrera profesional siempre van a trabajar con distintas personas con distintos enfoques en la vida y eso va a ayudar mucho en los desarrollos de los proyectos. ¿Ya? Como les decía, las tareas van a reemplazar a los laboratorios. La tarea 1 va a tratar de la utilización del software PVSYST, que es un software que se trata de instalaciones fotovoltaicas y tiene licencia limitada. Así que tengan cuidado, no lo descarguen hasta que nosotros les digamos que lo descarguen. ¿Ya? Creo que tiene solamente un mes de licencia. Los grupos para esta tarea son de 3 personas y se va a entregar un informe breve. ¿Ya? ¿A qué me refiero con informe breve? Y creo que alrededor de de todos los otros proyectos el informe es breve, que les vamos a dar límite de páginas para que traten de focalizarse que no van a poder escribir todo lo que desarrollaron. Va a ser un informe como muy específico, que les vamos a pedir cosas específicas
¿ya? Para que vayan mentalizándose con eso. Y la entrega es el miércoles 13 de mayo. La tarea 2 va a ser sobre cálculo de potencial renovable por región o una revisión bibliográfica de algún tema de energías renovables, ¿ya? Aún no está claro el enunciado de esta tarea, pero va a tratar sobre esas dos temáticas, ¿ya? Los grupos van a ser de 3 personas y también va a ser un informe breve la entrega, miércoles 27 de mayo. Ya. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a la parte anterior de las evaluaciones, ahora es su momento. Si es que no quedó algo claro. Oye, Oh, disculpa. dime. Entonces al final tenemos tarea y ¿qué más tenemos aparte de evaluaciones? Proyectos, las evaluaciones a lo largo como del semestre van a ser proyectos, tareas y el control. Ah, y claro, y el examen final. Ya, y ¿cómo se llama? Entonces la información, o sea, lo que tenemos que empezar hoy sería como el proyecto, ¿cierto? Ah, ya. Claro, proyecto 1. Claro, el trabajo es ahora, o sea, hoy día, van a empezar con el proyecto 1, luego cronológicamente va a ir la tarea 1 y la tarea 2, pero el proyecto, no sé si, creo que en la agenda se lo puedo mostrar. Claro, que el proyecto 2 se lo vamos a subir en semana 5, junto con la tarea 1. ¿Por qué? Porque queremos que trabajen en ese proyecto, como es un proyecto grande, queremos que lo trabajen en paralelo a lo largo del semestre, ¿ya? Entonces, el proyecto 1, tarea 2 van a ser como seguidas, no se van a topar los tiempos de desarrollo en cada una, pero el proyecto 2 se va a subir en semana 5 para que se desarrolle como en paralelo, para que también tengan más tiempo para desarrollarlo. Solamente que, claro, tienen que estar atentos cuando le subamos el proyecto 2 para que no se les junten las cosas, como tratar de partir de a poquito igual, como cachando qué tienen que hacer en el 2 que va a ser como el proyecto más grande y el que tiene más porcentaje en la nota final. Y lo otro, a lo largo del semestre, como ratificar que estamos súper dispuestos, como ayudarlos si necesitan ayuda, si necesitan bibliografía. Eso. Claro, es importante lo que dijo el Emilio de que cualquier consulta que tengan, por favor traten de hacérnosla llegar para que la podamos resolver rápido. Y Sí, yo creo lo... que también fomentar el de que posteen en el foro porque muchas dudas pueden ser comunes como para todos los proyectos, entonces también se pueden ir apoyando entre ustedes, así como hoy encontré esta información de acá, no sé, como para que tratar de fomentar los que vayan comentando y nosotros igual lo apañamos y pues, respondiéndole ahí mismo para que sea más transversal la respuesta. Aunque igual el correo siempre sirve, pero es mejor si acaso se solucionan las ideas para todos. Claro, si es que igual nosotros encontramos alguna duda que creamos que pueda servirle a más de uno, nosotros también la vamos a postear en Ucursos. Pero lo principal es que traten de ustedes postearla en Ucursos. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna duda, ya podemos empezar con el repaso de los principios del sistema eléctrico. ¿Ya? Ok. Una de las cosas importantes de los principios de la electricidad es que la corriente eléctrica necesita una diferencia potencial o tensión para funcionar. Ya. Esto me dice que la auxiliar va a terminar en 10 minutos, o sea, la reunión va a terminar en 10 minutos, así que si termina, yo voy a abrir otra inmediatamente, así que para que estén atentos, ¿ya? Ya. Entonces, necesita diferencia de potencial o tensión para funcionar. El mejor, creo yo, la mejor analogía es sobre que se tienen dos contenedores de agua, uno con más agua que en el otro. Por lo tanto, a través de esta parte, se va a atravesar agua, que sería en este caso la electricidad. Ahora, ¿qué instrumentos en los sistemas eléctricos son capaces de generar tensión? Las baterías, centrales térmicas, equipos electrógenos, centrales eólicas, centrales solares, entre otras. ¿Ya? Su función es mantener una tensión alta en sus bornes para poder entregar electricidad al sistema.
Y la diferencia de potencial presente en Chile en distribución es de 220, 12 y 23 kilovolts, pero más que nada 220 se podría catalogar como distribución, transmisión 254, 110 y 66 kilovolts, incluso la extra alta tensión podría ser de 500 kilovolts, que es la línea de cartones polpaico, que une el SIC y el SINC, que es como el voltaje más alto que se tiene en líneas de transmisión. Y generación, En Chile. ¿sí? En Chile. Ah, sí, en Chile. Lo que Sí, me está Como de 700 o más. sí, en Chile llegamos a los 500 kilovolts. Ya, Sí, se va a subir el PPT por si acaso. Que ahí preguntan si vaya a subir el PPT. Lo voy a subir, ¿cierto? sí, obvio, sí, este PPT va a estar arriba. No se preocupen. De hecho, podría aprovechar cuando me corten la reunión de subir el PPT. Oye, Y la disculpa. generación, ¿sí? Eh, em, en el, ¿cómo se llama? En la parte de distribución tenemos 220 volts, que esos son como para las casas, es como lo normal, ¿cierto? Pero ¿Sí? el 12 y 23 kilovolts, ¿eso como en qué casos Más que nada cómo eso es está? media tensión y se habla de distribución porque sale de los sistemas de transmisión de las grandes líneas y comienza a distribuir a las ciudades, ¿ya? No es como un tema que ustedes puedan conectar algo a 12 o 23 kilovolts. También se puede llamar como subtransmisión, que es como antes de bajar de los 500 kilovolts a los 220, se necesitan varias subestaciones o transformadores para bajar la tensión. Entonces, esas estaciones se van colocando como, se dice distribución, porque distribuyen la energía en verdad, no la están transmitiendo, ¿sí? O sea, si yo tengo grandes centros de consumo, yo llego de Santiago a Rancagua, por ejemplo, con una línea de transmisión, pero para distribuir la energía, cuando ya llega a Santiago, por ejemplo, necesito como torres de distribución para como sectorizar el lugar. Y luego tengo que bajar de nuevo la tensión para poder llegar a las subestaciones de distribución, que se logran los 220 en sus casas. ¿Ya? Pero más adelante igual vamos a entender un poco de por qué son tantas diferencias de tensión. ¿Ya? Pero Ya. lo que ustedes pueden acceder, así como usuarios de distribución, son los 220 volts. ¿Ya? Los 2 y los 23 son para lo que hacen las empresas para llegar a los distintos lugares del país. Disculpa, entonces los 12 y los 23 sería como lo que dijo el profe en clase, como a la distribución primaria, ¿o no? Claro, sí, el profe cacha mucho más que yo de distribución, pero se refiere, esos 2 y 23 kilovolts se refieren a esa distribución, ¿ya? Es Ya, bueno. claramente, claro, es para no bajar de los 500 kilovolts directamente a los 220. Y claro, para seguir transmitiendo la electricidad. Y en generación, la generación se produce también en baja tensión. Normalmente 3, 6 kilovolts y tienen sus estaciones de subida como para poder conectarse a las líneas de transmisión. ¿Ya? En términos de potencia y energía, buenísima, justo ya. La potencia, nosotros nos sirve como fórmula, que es voltaje por corriente. Ya se mide en watts o vatios también en otros países. Y la energía es voltaje por corriente por tiempo, que es watt hora. ¿Sí? O sea, técnicamente la potencia multiplicada por tiempo. En tiempo en este caso es hora. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir cada uno? Y con el ejemplo me gustaría que también quedara claro cómo bajarlo un poco a la realidad de la diferencia entre potencia y energía. Las empresas de distribución generalmente cobran la energía consumida, no la potencia, en términos de los usuarios como normales que usan la electricidad. Las empresas cobran la energía. ¿Qué significa esto?
Si usted solo posee un motor eléctrico que consume una potencia de 10 watts y se mantiene funcionando por 10 horas, y sabiendo que el kilowatt hora cuesta 103 pesos, la idea es que calculen en este intertanto, que voy a cortar la llamada y luego voy a volver a hacerla, que calculen cuánto sería su cuenta de fin de mes, ¿ya? La idea es que puedan ver un poco, por último, en un cálculo, la diferencia entre la potencia y la energía y por qué una se cobra y la otra no, en términos como sencillos. En grandes consumidores, por ejemplo, empresas mineras o industriales, sí se cobra la potencia, pero igual eso es un tema que quizás escape de los objetivos del curso, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que ya igual vieron lo que era la potencia y la energía, me gustaría que pudieran resolver o alguien pudiera resolver esta pregunta mientras corto la llamada, ¿ya? Así que ahora voy a cortar la llamada, pero voy a volver a hacer otra reunión inmediatamente. ¿Sí? Temas que vieron en cátedra, vieron la ley de Joule, que es el efecto de que cuando pasa por un metal o un conductor energía eléctrica o corriente eléctrica, este comienza a calentarse. Y se produce por los choques de los electrones entre sí. Y esta es directamente proporcional a la resistencia, al tiempo durante que circula la corriente, y en especial al cuadrado de la corriente que lo atraviesa. ¿Ya? Entonces, las pérdidas que podemos ver en transmisión y distribución se deben a este efecto Joule. Ya los conductores se calientan. Y las pérdidas se pueden calcular como la resistencia por la corriente al cuadrado. ¿Ya? En términos de potencia. La potencia perdida. Entonces, lo que nosotros queremos es que para transportar la energía se pierda la menor cantidad, porque que se pierda en forma de calor es perjudicial porque estamos gastando plata en generar una cantidad de energía eléctrica y que se pierda como calor que no la ocupa nadie es perjudicial, al final se pierde plata. Entonces, para menguar este efecto, queremos disminuir a lo máximo la corriente, pero las personas requieren corriente eléctrica y harta. Entonces, ¿cómo tenemos el requerimiento de que necesitamos poca corriente en la transmisión, pero necesitamos harta corriente en distribución? Entonces, esto lo solucionamos mediante la instalación de transformadores, ¿ya? Que puedan controlar el voltaje y la corriente en la transmisión y la distribución para que sea distinta, ¿sí? Ahí podemos ver dos transformadores. El transformador de acá, que es el más cototo, es de alta tensión y alta potencia, ¿ya? Y este es el que pueden ver como en sus casas, si es que afuera hay un poste o pueden darse bueno, no pueden darse una vuelta por la manzana, pero si lo hicieran, alcanzarían a encontrar algún transformador de esta categoría, que lo que hace es bajar la media tensión y lo transforma en 220, ¿ya? Para que llegue a sus casas los Ahí 220 voltios. una acotación de lo Claro. que se estaba hablando delante. Ahí esa es como la frontera entre la distribución primaria y la secundaria. De arriba se vienen los cables de media que son de 13 y baja a 220. 13 kV, kilovolts. Y baja a 220 para llegar a las casas. Claro, sí, esa es una buena acotación, que ese transformador Ahí, es el encargado como de separar esos dos mundos y que también se pueda tener alta corriente a un lado y bajo corriente al otro. de hecho, ahí les subí al chat un video de YouTube donde sale un transformador quemándose, que es bacán, para que lo vean. Ahí se verifica que pasa caleta de corriente por ellos y por eso se queman. Eso, para que el que quiera ver eso. Claro. Igual el funcionamiento en sí de los transformadores, creo que no lo vieron, así que supongo que no es materia del curso, pero igual podríamos, o sea, voy a tratar de subirle algún video como explicativo de cómo funciona un transformador en sí y por qué, claro, por qué se queman, cuánta corriente pasa por ello y cosas así. Y por qué estos explotan y estos también explotan más aún.
que creo que este es un video que podrían ver y es de los que se les subió el DLAN. Entonces, para que no se afecten los consumos en ese problema de que nosotros para transportar la energía necesitamos bajar la corriente, se utilizan los transformadores para tener el control sobre la tensión a lo largo del sistema. En términos simples, es un aparato que permite pasar de un voltaje más alto a uno más bajo, y claro, y viceversa, en caso de generación. Y eso es lo que significa un transformador. Permite hacer eso. Lo hace mediante flujos magnéticos y solamente funciona con corriente alterna. En corriente continua no se genera un flujo magnético, solamente se genera un campo magnético y por lo tanto no funciona. ¿Sí? Hoy se ve media pixeleada, pero es una subestación de distribución donde se pueden ver los transformadores, algunas protecciones, los switches y breakers, y las salidas tienen los alimentadores que van al segundo transformador, que resulta en la distribución de los paños. ¿Ya? Aquí, Emilio, si es que dije algo malo, me puedo corregir. Pero los paños representan como conjuntos de consumos a través de un mismo alimentador, ¿ya? Que sale de esta subestación de distribución, ¿ya? Entonces, una subestación es una instalación en donde se pasa de un voltaje alto a un voltaje más bajo, ¿ya? En términos sencillos. Utiliza transformadores para esto y tienen distintas protecciones. De hecho, en clases creo que vieron una subestación con más de un paño, o sea, más de un patio, que significa que bajaba de una tensión y la bajaba a distintas tensiones. Creo que 154 y 66 kilovoltios. ¿Ya? Eso también se puede hacer, pero son distintos transformadores. ¿Ya? Normalmente también existen transformadores de 3 devanados, pero no es necesario que se compliquen con eso. Me pueden interrumpir en caso de cualquier duda, ¿ya? Aquí ya como sí o sí es algo que tienen que saber y comprender bien, las partes del sistema eléctrico. A nivel técnico se dividen en generación, transmisión y distribución. Ya la generación es la que aparece en el círculo rojo. La transmisión se compone de líneas de transmisión en sí y subestaciones de transformación. Por ejemplo, aquí tenemos una central generadora que para conectarse al sistema de transmisión posee una estación elevadora que sube de 3 a 36 kilovolts. O sea, del lado del generador que produce 3 a 36 kilovolts, lo sube a 110 kilovolts o 330 para conectarse al sistema de transmisión. Y el lado de distribución, al que le llegan a una estación transformadora de distribución, que es la que nosotros veíamos antes, y la baja a 3 o 30 kilovolts para luego pasarla a los consumos a nivel residencial en 220 volts. ¿Ya? Oye, disculpa, tengo una duda. Dale. ¿Te puedo ir una para atrás? Es que como que... entonces, como una subestación de distribución por paño, entonces. ¿O no? De Aquí una le subestación. dejo la voz al Emilio porque es el que más conoce de distribución. De una subestación de distribución salen alimentadores. ¿Y qué es un alimentador? Es un cable que va en media tensión de distribución primaria, digamos. Y ese alimentador, Gabo, si podéis pasar el mouse por encima de la torre de media. Eso es un alimentador. Claro, Ah, de ya. ahí hacia la izquierda. ¿Cachai? Ya, cacho. Entonces, de los alimentadores colgáis los transformadores de distribución y se bajan por encima del panel. Ya, vale. Dale. Sí, gracias. Igual esa terminología es solamente para que ustedes la conozcan, ¿ya? No creo que se evalúe, pero, por ejemplo, para
si ustedes van a desarrollar un proyecto de generación distribuida, van a tener que conocer los términos de paño, de acometida y todas esas cosas, ¿ya? Para que puedan conectarse al sistema eléctrico. Y si van a Oye, hacer un y sistema de por, generación más grande, se van a conectar en transmisión o subtransmisión, que es como más alta tensión. ¿Sí? y por curiosidad, como qué tan grande es un paño en sí, como que es como un barrio. De la experiencia personal, sí es como un barrio. Por ejemplo, igual se dividen por calles, ¿ya? Sí, no sé si te ha pasado, pero a veces hay cortes de luz por paños, que significa que el transformador, no sé, explotó, por ejemplo, que pasa comúnmente en mi casa. Y yo al frente de la calle, justamente veo que es un paño distinto. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen luz y yo no. Entonces, al final son una cantidad de cuadras de una manzana que están siendo alimentados por el mismo transformador. ¿Ya? Ah, ya, vale. Vale, gracias. Sí, eso. ¿En qué está? Ya, bueno, aquí ya podemos ver generación, transmisión y distribución. ¿Sí? Y la generación se compone de termoeléctricas carboneras, generación diésel, también generación a gas natural. Pero las importantes en este curso, que las que nosotros queremos apoyar fielmente, son la generación fotovoltaica, eólica, cogeneración, biomasa, mini hidro, mareomotriz y geotérmica. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada una a lo largo del curso. Y si es que no la vemos así como unidad, vamos a poder ver los principios que están detrás de la mini hidro, la mareomotriz o la geotérmica. Pero técnicamente, déjenme, el negro está tapando. Así como bien sencillo, y esto lo robé del PPT del profe, vilmente, porque está muy sencillo de entender, que todas estas energías, incluso las termoeléctricas y carboneras, utilizan un fluido para generar energía mecánica para posteriormente transformarla en energía eléctrica, ¿ya? Normalmente, para transformarla en energía eléctrica trifásica, ¿sí? Excepto, en este caso, la energía o las centrales fotovoltaicas, que lo que hacen es utilizar el efecto fotoeléctrico, que es energía, podríamos decir, lumínica, no energía mecánica, para transformarla posteriormente en energía eléctrica. Entonces, en vez de turbina, utilizarían un conversor de corriente directa a corriente alterna. Corriente directa o corriente o continua es lo mismo. Y esa sería la diferencia, ¿ya? A pesar de eso, igual no es un concepto que tengan que dominar en este curso, y tampoco quiero que se confundan, pero ninguna de estas se conecta como directamente al sistema. Todas tienen sistemas de control para poder regular cuánta energía inyectan al sistema y cuánta energía o para maniobrar voltaje o frecuencia. ¿Sí? Igual es algo que lo tengan, que no es como ya llegar, yo tengo un generador eólico y ya lo conecto a mi casa. Va a tener ciertas problemáticas que tienen que ver con la variabilidad del recurso eólico y otras cosas técnicas, ¿sí? Tenemos otra parte que es la transmisión y distribución, que comúnmente está hecho por conductores metálicos. Las líneas de transmisión y las líneas de distribución son conductores metálicos porque el metal es un buen conductor, tiene pocas pérdidas comparados con otros conductores y son baratos también. Y aquí podemos ver una torre de alta tensión, una tensión media y los postes que ustedes pueden ver en sus casas de baja tensión, ¿ya? Y lo importante de esto es que las líneas de media y alta tensión, incluso extra alta tensión, poseen una franja de servidumbre. Así que cuando ustedes vean, no sé, cuando vayan viajando, si es que pueden, cuando viajen,
puedan ver las líneas de transmisión que poseen una franja de servidumbre. ¿Qué es esto? Es un espacio en donde no pueden haber nada a lo largo o alrededor de la torre de transmisión, e incluso de la línea de transmisión. Aquí, no sé si pueden ver esta imagen. Aquí tenemos una franja de servidumbre para una línea de transmisión de 500 kilovolts. ¿Ya? ¿Y por qué puse esta imagen? Esto no entra en como en lo que se evalúa en el curso, pero sí está bueno o interesante que lo sepan, que esta es una franja de servidumbre para la tecnología de corriente alterna, y esta es una franja de servidumbre para una tecnología de corriente directa. ¿Ya? Igual pueden ver la diferencia entre el impacto ambiental de una línea de transmisión alterna y una línea de transmisión en forma directa. ¿Ya? En Chile se está desarrollando una línea en corriente directa, ¿ya? Pero la mayoría del sistema está en corriente alterna. ¿Sí? De hecho, la corriente que les llega es corriente alterna. Pero existe un trade-off entre que a partir de una cierta distancia una línea de transmisión sale técnicamente y en forma económica mucho mejor hacerla en forma directa que en forma alterna. ¿Ya? Esa es como la justificación de por qué se construyen líneas de corriente directa o corriente continua. Ahí, por ejemplo, la línea que iba a conectar Hydro Aysén iba a ser en corriente continua, por ejemplo, que era como 2000 kilómetros, creo, por ejemplo. Claro, sí. Sí. Las líneas de corriente alterna utilizan subestaciones de transformación para cambiar el voltaje y para cambiar la tensión de una corriente alterna a una corriente directa se utilizan rectificadores o estaciones de rectificación. Entonces, como dice el Dylan, la línea de Hydro Aysén tendría que haber utilizado, por su larga extensión, una línea de corriente directa, corriente continua, y hubiera tenido sus estaciones de rectificación en los dos extremos. ¿Ya? Ahora ya pasamos un poco al diagrama unilineal. La generación posee fuente, que es como el generador, que podemos ver el cambio que tuvo acá. De la central generadora cambiar a este símbolo, que simboliza el generador en el sistema, en el diagrama unilineal. El transformador, el transformador, que cambió como de la estación elevadora a un transformador de esta forma, que es su símbolo en el diagrama unilineal. Las líneas de transmisión, ahí estamos. La línea de transmisión que cambió, por ejemplo, este es como el dibujo, la forma real de cómo es una línea de transmisión y cómo la reflejamos en el diagrama unilineal a través de esto. Y las subestaciones, que también son transformadores, como en el diagrama unilineal. Y ya los consumos y transformadores de bajada, que si pueden ver los consumos se simbolizan así. Y los centros de transformación se simbolizan como un transformador. ¿Ya? Esto como en general se tiene que comúnmente se omite la subestación elevadora. O sea, no se dibuja ese transformador y se dibuja al generador conectándose directamente a una barra o nodo. ¿Ya? Y la línea de transmisión se simboliza solamente con una línea entre dos nodos. ¿Ya? El transformador, que es dos círculos como superpuestos. Y ya los consumos, que son otro elemento del diagrama unilineal, que se simboliza para clientes residenciales y clientes industriales, que tienen el mismo símbolo si se fijan, que es una flecha. ¿Ya? Y ya finalizando, si es que quedó alguna duda de lo anterior, sería bueno que, porque igual es difícil y es nuevo que lo vean así, pero ustedes van a utilizar diagramas unilineales para ver cómo están conectados los proyectos de generación. ¿Sí? Ok. Y tenemos los sistemas interconectados. Este es un dibujo del 2008, así que está muy atrasado, pero sí refleja cómo era el sistema chileno en el 2008.
El sistema interconectado quiere decir que es un mismo circuito en palabras simples, ¿ya? ¿Qué quiere decir que es un mismo circuito? Que si yo inyecto energía, lo estoy inyectando a técnicamente todo el sistema eléctrico de Chile. Si yo retiro, estoy retirando como de una gran piscina de electricidad. Y esto tiene diferentes características. Por ejemplo, la seguridad, cosa de que, no sé, de repente hay poca agua, por ejemplo, ahora. Hay mucho sol. Entonces, antes, el sistema SYNC y el SIC estaban separados. El SIC tenía mucha energía, de hecho, o sea, el SIC tenía mucha energía hidráulica y el SYNC tenía mucha energía térmica. Y como la energía térmica posee un mayor control que la energía hidráulica, por ejemplo, en estas ocasiones de sequía, no se puede producir toda la energía hidráulica y no sé, si se cayera una central, por ejemplo, en el SIC, el SYNC no podría como suministrar la energía al SIC porque antes estaban separados, pero ahora que están juntos, en vez de generarse un blackout en el SIC, se podría alimentar por algunas centrales que se enciendan en el sistema del norte, ¿ya? Y también los costos. Al conectarse estos dos sistemas, generando un gran sistema interconectado nacional, se vio una baja en los costos de producción, porque así se pueden, en vez de despachar centrales tan caras, que en el norte había muchas centrales térmicas que eran caras, se comenzaron a despachar o a encender centrales más baratas, que son las renovables. Entonces así ya en un sistema interconectado hay mucha más variedad de dónde escoger generadoras. Entonces al haber más variedad se pueden escoger las más baratas y disminuir los costos, pero entre otro y etcétera, aquí puse, porque hay otras razones por qué generar sistemas interconectados, ¿ya? Que son beneficiosos, al fin y al cabo. Y Gabo, en un sistema así, la potencia consumida debe ser igual a la potencia generada, ¿ya? Pero más adelante lo vuelvo a poner esto mismo. Lo importante es que en Chile hay tres grandes sistemas interconectados. El CEN, que es el Sistema Eléctrico Nacional, que une a los antiguos SIC y SYNC, ¿ya? Que representa cerca del 98% de toda la generación a lo largo de Chile, y dos pequeños sistemas interconectados que sería el Aysén y Magallanes, ¿ya? Y, por ejemplo, los clientes libres, bueno, y eso igual lo vamos a ver en la próxima clase, así que mejor no lo menciono, ¿ya? Pero tengan entendido que este es un mapa antiguo, es un mapa de 2008, más de 10 años, ¿ya? Este es el que encontré que estaba así, pero igual sirve para entender, oh Dios, ya, para entender un poco cómo es este sistema en el cual estamos nosotros, ¿ya? Gabo, Dígame. una acotación ahí, por ejemplo, que igual es un poco, no es tan directo cachar cuando se habla como del sistema entero o del sistema como más chico en el sentido de que, por ejemplo, generalmente los generadores están lejos de las zonas de consumo, eh, y no sé, uno tendería a pensar, o mucha gente piensa, que si se coloca un generador cerca de mi casa, por ejemplo, yo voy a tener electricidad más segura, o sea que voy a tener menos cortes. Pero eso no es así porque ese generador no se conecta directamente a mi red de distribución, generalmente, sino que se conecta a la transmisión, entonces tiene que pasar por todo ese camino que hablamos antes y no me va a dar seguridad a mí en mi casa, a pesar de que tenga el generador al lado, por ejemplo. Es distinto. Como que se cache que es una piscina general y que de ahí va a depender como mi seguridad de suministro, como para que se cache. Que no necesariamente si yo tengo un generador en mi casa, voy a tener energía siempre. ¿Sí? Eso que Claro. es medio confuso. Sí, eso igual explica un poco de cómo los generadores inyectan a esta gran piscina de electricidad las zonas de sacrificio que tienen mucha generación y les afecta muchísimo a nivel medioambiental. Se generó una cierta descuento en su electricidad porque al final ellos están aportando o que ellos soporten a esas generadoras aporta muchísimo a que el sistema entero tenga electricidad.
Entonces, esas generadoras sí Claro. son necesarias, pero lamentablemente se instalaron todas juntas. Entonces, eso genera un problema Y, medioambiental grave. y generalmente, como están aislados, antes de esta ley, la ley de equidad tarifaria que se llama, a la Esa gente ley, que la tenía ley que de pagar en equidad sus tarifaria. casas le salía más cara la luz. Entonces era como No tenía sentido. era contraproducente generar y que te saliera más caro, a pesar de que me estaban contaminando mi aire con las termoeléctricas al lado, me salía más caro, ¿cachai? Entonces eso Exacto. es que La se ley de arregló un equidad poco. tarifaria quiso hacer como un poco más justo el cobro de energía, de esa forma. ¿Ya? Y aquí tenemos la línea de cartones Polpaico, que se instaló en modo unilineal, se los muestro, que conecta el zinc y el SIC, ¿ya? Pero, para terminar, esto igual es importante, creo que sepan, que el sistema eléctrico debe tener un equilibrio constante entre generación y demanda, ¿ya? Esto porque si no se tiene este equilibrio, se van a generar problemas de frecuencia. Y la frecuencia tiene que ser igual en todo, a lo largo de todo el sistema, si no existe falla en casi todos los implementos que se conecten al sistema eléctrico, ¿sí? De hecho, esta es una característica que tiene que mantenerse constantemente. Y se tienen formas, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el que se encarga de que este equilibrio se mantenga despachando. ¿Qué quiere decir que cuando yo digo despachando? Que el coordinador le dice a, no sé, a una central de Enel, que le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo mucho consumo, así que necesito que tú te prendas para satisfacer ese consumo y que esta frecuencia no se vea perjudicada. Porque si la frecuencia se ve perjudicada, por ejemplo, si la frecuencia comienza a disminuir mucho, significa que hay mucho consumo, y yo comienzo a desconectar consumos que normalmente son las mineras, y la desconexión de esos consumos me genera a mí o comienzo a volver a este equilibrio entre generación y demanda. ¿Ya? Y también se deben mantener los niveles de tensión en las barras del sistema dentro de los márgenes aceptables. Aquí, por ejemplo, tenemos una banda de regulación que la señal de electricidad, que si se acuerdan el profe se la vio como una ondulación, no puede superar una cierta banda de regulación. ¿Ya? Y esto se hace mediante la inyección de potencia, la inyección o extracción de potencia reactiva que vieron en clase. ¿Ya? Pero de esto quizás pueda ser muy técnico, así que lo importante que quiero que les quede de este PPT, o sea, de esta diapo, es de que la frecuencia tiene que mantenerse constante al igual que el voltaje. Para que la frecuencia se mantenga constante, yo tengo que tener un equilibrio de generación y demanda. ¿Ya? Y para que el voltaje se mantenga como constante, los generadores, los consumos, tienen que hacer inyección o extracción de potencia reactiva. ¿Ya? Y eso sería lo último de sistemas interconectados. ¿Ya? Si pueden hacer dudas, porque igual esta parte fue un poco densa, pero como bien Claro, resumido el cabo, al final es el equilibrio, que es minuto a minuto, segundo a segundo, es lo importante que se tiene que quedar. No más exacto. allá que. Sí, no quiero que se vayan tan allá así como, oh, no entiendo por qué, o sea, esto, no, o sea, tengan eso claro. Generación y demanda tienen que ser igual frecuencia. Y el voltaje se hace con inyección de potencia reactiva o extracción de potencia reactiva. ¿Sí? Así que si tienen dudas, porque tenemos 5 minutos de dudas, antes que Zoom me corte. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Es como media buena, pero como que frecuencia qué, como que no entiendo eso. La frecuencia de la señal eléctrica oscila, así como entre voltaje de 220 y menos 220, 50 veces por segundo. Y esas 50 veces por segundo es la frecuencia de 50 Hz de la señal eléctrica. ¿Sí? Esa es la corriente alterna. Es una oscilación, una onda electromagnética que oscila 50 Hz por segundo. O sea, 50 oscilaciones por segundo, que son 50 Hz. Y esa frecuencia debe mantenerse constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si oscila 49 veces por segundo, comienza a generarse problemas en la mayoría de los instrumentos que están conectados al sistema eléctrico. ¿Sí? Por Ya vale. ejemplo, o sea, una forma de verlo es como que hay muchas máquinas en todo Chile, no sé, que están girando diferentes turbinas, y todas esas turbinas deben girar a esa misma frecuencia para que el sistema quede arriba y no se caiga.
Y cada vez que yo voy consumiendo, voy prendiendo teles, por ejemplo, se va a ir chupando un poco esa frecuencia, va a ir bajando. Entonces ahí le tengo que decir al generador, no, sube un poquito, anda más rápido, para mantener de nuevo esos 50. De eso se trata, que todo tiene que girar a los 50 Hz. Claro. Sí. ¿Y cómo logro que la frecuencia no baje o no suba? Es manteniendo el equilibrio entre generación y demanda. O sea, si yo estoy consumiendo 20 megawatts, tengo que producir 20 megawatts en cada instante de tiempo. Si les sale duda, coméntenla en cursos o manden un correo. No hay ningún problema en contestarla. Y ya la próxima auxiliar, vamos a ver mercado eléctrico, que es extender un poco el sistema económico que está detrás de todos estos términos que vimos a nivel técnico, ¿ya? Que por qué, cómo se remunera la energía, quién le paga al generador, por qué tengo que pagar la cuenta final de mes y qué es lo que estoy pagando y esas cosas, ¿ya? ¿Por qué se tiene que pagar todo? ¿Por qué todo lo paga el cliente? Todas esas cosas. Claro, todas esas cosas. Sí, yo creo que vamos a poder ver hacer un vistazo. Eso. Eso. Ya, Si pues. no queda nada más que hacer o nada más que decir, yo me... Oye, una cosa, chicos. Bacán, dale. ¿Y qué bueno entonces con el proyecto 1? ¿Lo van a subir después o what? Hoy día. Sí, hoy Ah, día. vale. Ya. Ya, yo quería subirlo a las 12, pero lo voy a subir antes, para que le puedan echar una leída y comienzan a haber dudas. El profe me pidió algo, así como que les quisiera una introducción del proyecto, pero ahí vamos a ver qué va a pasar. ¿Ya? Pero el enunciado del proyecto 1 va a estar arriba hoy día.